Creo que ese es uno de los retos que tiene el fondo, pero más allá del fondo, porque esta es una responsabilidad del Estado con o sin sentencia de la Corte Interamericana, es importante que el Ministerio de la Igualdad y específicamente el Viceministerio de las Mujeres en cabeza de la doctora Diana Gómez tome medidas para garantizar que las mujeres que hoy comunican realmente puedan ejercer su trabajo y puedan ejercer la libertad de expresión sin pensar que cuando salgan de la emisora o de su casa o de donde estén laborando las violen. Bienvenidos y bienvenidas a Justo Ahora, un espacio del espectador. Justo ahora, en Colombia, se acaba de aprobar el Fondo No es Hora de Callar, un proyecto de ley que pretende proteger a las mujeres periodistas de violencia de género en el ejercicio de sus labores. Hoy tenemos con nosotras a Ginette Bedoya, periodista, víctima y sobreviviente de tortura, secuestro y violencia sexual en el marco del conflicto armado. Adicionalmente, es la fundadora de la campaña No es Hora de Callar y embajadora de la ONU en la lucha contra la violencia sexual. Dayana, qué gusto. Esta ley es una de las medidas de reparación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano tras responsabilizarlo por su complicidad en los hechos de violencia que vivió Ginette el 25 de mayo del año 2000, mientras realizaba una investigación en la cárcel La Modelo, justamente cuando trabajaba en este mismo diario. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, Ginette. La búsqueda de justicia que ha tenido se ha visto materializada en una reparación colectiva. ¿En qué consistirá este fondo de prevención, protección y asistencia a mujeres periodistas víctimas de violencia de género, teniendo en cuenta que a la fecha aún falta esa sanción presidencial de Gustavo Petro? Bueno, esta es una de las medidas de reparación que ordenó la Corte Interamericana, pero también es importante decir que fue una de las acciones que yo pedí que se convirtieran en reparación colectiva, porque creo que más allá del daño que yo tuve que afrontar, hay una cantidad de situaciones que tienen que enfrentar otras periodistas que no tienen la bendición, por decirlo de alguna manera, de poder ser visibles, de levantar la voz, de llegar a un tribunal internacional. Y lo que pretende el fondo precisamente es darles unas herramientas que sean tangibles, que les puedan ayudar en determinado momento, que ayuden a visibilizar las violencias que ellas están enfrentando en el marco de su ejercicio periodístico, pero sobre todo que haya un colchón de protección para las mujeres que comunican en Colombia. No fue fácil sacar el proyecto adelante, si bien es cierto, es un proyecto que ha andado rápido en comparación con otras medidas de reparación y con otros proyectos. Tocó echarle mano mucho a la Corte para presionar y que esto pudiera avanzar. Estamos en este momento en las conciliaciones del proyecto de ley y esperamos que el presidente Petro cuanto antes la sancione. Una vez se sancione, entraremos a la reglamentación de la ley y si todo marcha bien, yo creo que en el 2025 ya tendremos como forma para poner a andar el fondo como tal, que va a depender del Ministerio de la Igualdad. ¿De dónde saldrán los recursos para la manutención anual de este fondo? ¿Dónde se destinará este dinero y cómo comenzará a funcionar en el momento que sea vigente? La Corte Interamericana le dice al Estado colombiano que durante 5 años tiene que disponer de $500,000 anuales para sostener el fondo. Este recurso va a ser administrado por el Viceministerio de las Mujeres en el Ministerio de la Igualdad y las acciones que se tomen allí van a ir de mi mano. Yo voy a dar como línea sobre en qué creo, obviamente con todo el respaldo de la Fundación para la Libertad de Prensa, que han sido mis representantes legales, en qué creo o en qué creemos que se deben invertir los recursos. Primero, creo yo que para tener unos muy buenos proyectos de investigación que nos permitan tener una radiografía cercana sobre la situación de las mujeres periodistas en Colombia y luego poder trazar unas líneas de acción para capacitar y para prevenir ese tipo de violencias que las mujeres periodistas enfrentan hoy en día. Bueno,
Te tengo un dato y es, de acuerdo con la FLIP, en 2023 cada 2 días fue amenazado un periodista en Colombia. En su mayoría los departamentos más afectados son Arauca, norte de Santander, Tolima, Atlántico, Nariño y Cauca. Departamentos donde la presencia del ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo y adicionalmente las bandas criminales van en auge. Este fondo, ¿cómo va a funcionar en este tipo, en estos territorios? ¿Cómo una mujer, por ejemplo, del Cauca, que seguramente enfrenta intimidaciones por su labor, puede acceder al fondo? No es hora de callar en el momento que se reglamente la ley. Yo creo que ya hay muchos pasos avanzados y ese es el llamado que yo le hago al gobierno, que no llegue a construir de cero, sino a poder fortalecer lo que ya existe, y existe una red muy amplia de apoyo a periodistas que depende de la Fundación para la Libertad de Prensa. La Fundación tiene una red muy extensa con corresponsales en todas las regiones del país, pero también existe otra organización como FECOLPER, la Federación Colombiana de Periodistas, que también tiene contacto permanente con todos los periodistas del país, sobre todo estos periodistas de región que tú estás mencionando. Entonces, lo que yo considero es que hay que fortalecer esa red para poder recibir los casos de las mujeres que están en las montañas del Cauca, de las comunicadoras que están en La Guajira, de la gente que está en el Putumayo, de las zonas más alejadas del país, para poder tener y seguir usando el canal que hemos tenido hasta ahora gracias a la FLIP, de denuncia, de recepción de casos y de orientación judicial, que yo creo que eso es lo que más necesitan los periodistas, porque cuando a uno lo amenazan o cuando a uno lo demandan por una publicación, lo primero que necesita es un abogado, y eso es lo que no tenemos. La FLIP hace un esfuerzo muy grande jurídicamente para intentar apoyar en el tema legal a los periodistas, pero nos falta mucho. Para eso es ese fondo, para tener una asistencia legal que pueda acompañar a las mujeres periodistas cuando lo necesiten, y sobre todo tener un canal seguro de comunicación para la denuncia. Es decir, que este fondo prevé también garantizar el acceso a la justicia de mujeres que pueden estar siendo vulneradas en el ejercicio de sus funciones. Ese es, yo creo que uno de los mayores objetivos, que pueda haber, más allá de la prevención, unas herramientas legales que le permitan a las mujeres periodistas sentirse acompañadas. ¿Por qué está diseñado así? Porque eso fue lo primero que me pasó a mí. Yo durante 9 años no tuve acompañamiento legal. Yo misma era mi representante judicial frente a la fiscalía, y por eso vulneraron mis derechos de todas las formas y por eso me revictimizaron de todas las formas, y eso es lo que queremos evitar que ocurra con las mujeres. Han sido más de 24 años en la búsqueda de justicia, una búsqueda de justicia que se ha visto obstaculizada, pero adicional, usted ve la luz en la Corte Interamericana. ¿Cuáles son los avances en términos de justicia que ha podido evidenciar desde que la Corte falló a su favor? Es muy paradójico cuando tienes un caso que no es porque tú quieras, sino porque la dimensión del caso y lo barbárico que fue el caso lo convierte en algo emblemático, y aún siendo emblemático tiene todavía muchos vacíos y muchas zonas grises. Yo creo que logré algo inédito, y fue una sentencia de la Corte Interamericana que sienta un precedente para las mujeres periodistas, no solamente de Colombia, sino de todo el hemisferio y a nivel mundial. Siento un precedente para las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, porque es el único caso fallado en temas de violencia sexual en un tribunal internacional para Colombia, y eso también blinda mucho de justicia a las víctimas y sobrevivientes. Pero eso de cara al ámbito internacional. En Colombia, mi caso continúa en la completa impunidad. La fiscalía ha sido lo más inoperante posible para poder sacar el caso adelante, y eso se te convierte en una carga, porque mientras logras una sentencia histórica y unas medidas de reparación colectivas que en este momento están en marcha, se están construyendo, por otro lado sigues amenazada, sigues ejerciendo el periodismo en un carro blindado y con una cantidad de escoltas, sigues viendo a tus victimarios en unos espacios sociales donde ellos siguen siendo empresarios y militares y policías retirados, muy dignos, pero tienen una cantidad de muertos encima. Entonces, eso termina siendo muy paradójico, pero creo que también termina siendo una motivación para no desfallecer en la búsqueda de esa justicia.
Usted lo ha mencionado bien, una de las grandes barreras ha sido la inoperancia de la Fiscalía en el marco de la investigación de su caso. Eh, Hace unos días la Corte Suprema eligió a una nueva fiscal en una terna histórica que solo fue compuesta por mujeres. El alto tribunal votó y escogió a Luz Adriana Camargo. Ella ha manifestado su compromiso con las víctimas, también ha manifestado priorizar estas rutas de atención. ¿Cómo ve este nuevo panorama de cara a que usted también representa a esas víctimas y sobrevivientes que están buscando justicia por su caso? Sin lugar a dudas, es una luz de esperanza en el tema de justicia, no solamente para Ginette Bedoya, sino para miles de víctimas. Creo que el hecho de que se haya impulsado, que sea una mujer quien esté frente al órgano de justicia más o uno de los más importantes del país, tiene una connotación especial. Y yo creo en la doctora Camargo en este momento y se lo manifesté públicamente a través de una de mis redes sociales, que confiaba en que ella pudiera revertir y darle un giro de 180 grados a la nefasta fiscalía del doctor Barbosa. Y sigo creyendo en eso. Cuando las víctimas nos aferramos a algo de esperanza, creo que siempre estamos precisamente esperando ese punto en que nos digan que sí puede ser posible. Yo espero que ella llegue, en mi caso, a ese punto donde me diga que sí puede ser posible. Como embajadora de la ONU por la lucha contra la violencia sexual, a propósito de la reciente apertura del macrocaso 11, en la Jurisdicción Especial para la Paz hay más de 35.000 mujeres acreditadas por la JEP por este tipo de violencia. Desde No es hora de callar, ¿han conocido casos recientes sobre violencia sexual a comunicadoras? Sí, lamentablemente sí. Obviamente por reserva y por respecto a las víctimas, porque son varias. No puedo dar sus nombres ni su ubicación geográfica, pero tenemos casos bien complejos, recientes, uno muy reciente de finalizando el 2023, con una situación bien compleja porque a nuestra colega no podemos en este momento reubicarla en otro espacio geográfico diferente a donde está, y quienes le hicieron daño siguen allí, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos de mujeres que son víctimas de violencia sexual. Su victimario está ahí al lado. Y creo que ese es uno de los retos que tiene el fondo, pero más allá del fondo, porque esta es una responsabilidad del Estado con o sin sentencia de la Corte Interamericana, es importante que el Ministerio de la Igualdad y específicamente el Viceministerio de las Mujeres en cabeza de la doctora Diana Gómez tome medidas para garantizar que las mujeres que hoy comunican realmente puedan ejercer su trabajo y puedan ejercer la libertad de expresión sin pensar que cuando salgan de la emisora o de su casa o de donde estén laborando, las violen. Y que las agredan digitalmente, que ejerzan violencia digital contra ellas, que ese es otro caso grave que tenemos con varias colegas mujeres. Sobre la JEP, creo que es importante decir que No es hora de callar fue una de las organizaciones que lideró documentar los casos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, junto a la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales y junto a la organización Arrópame. Fuimos las 3 primeras organizaciones que entregamos los primeros 2.000 casos para que iniciara esto. Estoy hablando de hace 6 años. Así que esperamos que la respuesta también sea oportuna y que no nos demoren 6 años más ni 10 años más en decirle algo a las víctimas, porque ellas se merecen por lo menos una respuesta digna frente a la verdad. Teniendo en cuenta que la JEP va a comenzar previamente estas investigaciones, ¿cuál sería un llamado para que estas investigaciones realmente constituyan un llamado de justicia, para que constituyan un acceso a la justicia sin caer en la revictimización de las víctimas, que creo que es algo que en su mayoría las víctimas han manifestado, la revictimización de las instituciones al momento que van, cuentan sus casos y también la revictimización al momento en que no le garantizan la seguridad?
Dayana, ese es el gran reto que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, no olvidar lo que las víctimas y sobrevivientes les hemos repetido durante tanto tiempo, y es que la ley nos ampara plenamente en que solo una vez tenemos que declarar. Nosotros, nosotras, las organizaciones, les hemos entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz los casos ya documentados. Los casos están allí con nombre, victimario, relato de los hechos, y lo que esperamos es que no las vuelvan a sentar frente a sus victimarios a que vuelvan a contar nuevamente lo mismo. Creo que este capítulo en particular debe tener un tratamiento muy especial, que tiene que estar asesorado por una línea de género, que tiene que tener un acompañamiento especial de las instancias judiciales preparadas para abordar este tipo de casos, y sobre todo, 35.000 casos. Yo desconfío mucho de que encontremos 35.000 victimarios. Tal vez, me atrevería a decir por lo que manejamos con muchas de estas mujeres, ellas ya no quieran ver a ese victimario tras las rejas porque ni siquiera sabemos si están vivos. Queremos la verdad. Que estas mujeres escuchen el por qué decidieron ensañarse con sus cuerpos. Creo que esa es la justicia que mejor puede reivindicar en un crimen que es de lesa humanidad, pero que además es de los peores crímenes contra la humanidad. Usted lo ha manifestado con anterioridad, y es que la justicia también es un acto de memoria para que no se olvide a quienes tuvieron que atravesar por un hecho de violencia. Específicamente en el caso de la JEP, que aplica a un tema de justicia restaurativa, ¿cómo explica la importancia sobre la construcción de memoria para las víctimas de este tipo de violencia? Cuando uno ha sido víctima de un hecho atroz, no hablemos solo de la violencia sexual, sino de cualquier otro crimen enmarcado en estos casos específicos en la guerra, en medio de una confrontación armada, tal vez lo más doloroso para las víctimas es sentir que con el paso de los años sus casos pierden importancia y se olvidan, que se olvida lo dramático, lo cruel y lo barbárico que fue ese hecho violento, y eso lleva a acabar de sepultar a la víctima. Pero además, como se ha repetido desde siempre, lo que no recordamos, estamos destinados a repetirlo. La memoria es esencial, primero, para contarle a la gente de dónde vienen, cuáles fueron los caminos que se transitaron y cuáles son los caminos que no se pueden volver a transitar bajo ninguna circunstancia. Y en el tema específico de la violencia sexual, cuando hoy la seguimos enfrentando, cuando hoy, mientras las dos estamos hablando, el Clan del Golfo está traficando con niñas en Medellín y en Cali y en Cartagena, en el marco de una confrontación armada, pero también dentro de una confrontación delincuencial, criminal, transnacional, es importante recordar que si hablamos de lo duro, lo difícil que es la violencia sexual, pero que además es un crimen atroz, yo creo que vamos de alguna manera generando esa conciencia en la sociedad de que eso es importante denunciarlo, pero sobre todo salir a señalarlo. Y por otro lado, el recordar quiénes han sido esas mujeres valientes en las regiones que han tomado la difícil decisión de levantar la voz y decir, es que aquí no solamente vinieron a quemar mi casa y vinieron a asesinar a mi marido o a secuestrar a mis hijos, sino que me violaron 11 hombres en fila y me mataron en vida. Es necesario dejárselo al país de presente. Más allá de lo doloroso y de lo amarillista que muchas veces resulta en este tipo de casos, yo creo que lo más importante es la resiliencia. Cuando tú, a través de la memoria, muestras la resiliencia de la gente, te puedo asegurar que alguien que tome la decisión de violentar a otra persona lo va a pensar 2 veces. Y esa es parte de la memoria, y por eso en la sentencia de la Corte Interamericana, para mí el logro más importante fue que se ordenara crear un centro de memoria sobre violencia sexual en Colombia. Eso es inédito en Colombia, en América Latina y en el mundo. Y eso tiene que hacer parte del proceso que en este momento está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz en el macrocaso 11. Hablemos un poco sobre este centro de memoria. Esto constituye un gran avance, pues que fue ordenado por la Corte Interamericana para que en tu caso hubiese justicia.
¿Cuándo se prevé que comience la construcción de este centro de memoria? Adicional a tu caso, ¿van a ir enmarcados otros casos de mujeres que también han atravesado la violencia sexual o otro tipo de violencia de género? Ha sido todo un reto el centro de memoria porque de alguna manera ha entrado a reñir con otros espacios. Entonces, no solamente tienes que luchar contra los victimarios y contra un sistema que es burócrata y que se tarda mucho en hacer las cosas, sino también contra quienes creen que les vas a quitar un pedacito de espacio. Y esto no es quitar, sino es sumar. Y más en un país como Colombia, donde tiene al momento registrados 9 millones de víctimas, cualquier cosa que hagamos es poca a lo que se merecen realmente las víctimas en su reivindicación. Hemos transitado de un lado para otro para poder tener el centro de memoria. Inicialmente, la exalcaldesa Claudia López entregó un edificio en el centro de la ciudad para que se construyera allí, para que se hiciera allí, funcionara allí el centro de memoria. El gobierno no lo quiso recibir, nos tocó empezar el trámite nuevamente de ceros, empezamos a mirar instalaciones en toda la ciudad que pudieran tener un significado especial. Hemos recorrido mucho para poder tener el espacio, ya hay un espacio que está visto, estamos en todo el trámite de cómo va a funcionar y de quién va a depender. Mi decisión, por temas personales de los que seguramente en algún momento hablaré, es que este centro no dependa del Centro Nacional de Memoria Histórica. Fue mi solicitud y así quedó consignado. Así que este museo, centro de memoria y de investigación dependerá del DAPRE directamente y de la Consejería de Reconciliación. Ya vamos muy avanzados, tengo que decir que afortunadamente en las últimas semanas todo se ha movido, el consejero de Reconciliación ha estado muy diligente, así como las personas de DAPRE para poder agilizar el tema. Y yo creería que en este 2024, por lo menos, ya, si bien no vamos a empezar a funcionar físicamente, el centro de memoria va a ser una realidad y va a empezar a tener su planta de funcionamiento humana, su directora, las personas que estarán investigando dentro del centro y esperamos que el próximo año ya tengamos la estructura física. Creo que es un gran avance después de 24 años en la búsqueda de esa justicia. Se van viendo poco a poco los frutos de algo que al fin y al cabo a usted le tocó apoderarse para poder encontrar ese grano de justicia o esa reparación que al fin y al cabo, como se ha mencionado anteriormente, se volvió algo colectivo. Así es. ¿Cuál sería como esa solicitud para que puedan mejorar esas condiciones de seguridad para las mujeres que hoy en día siguen evidenciando violencia? En especial, por ejemplo, a las comunicadoras, a las periodistas, lo acaba de mencionar anteriormente, tienen un registro en la Fundación No es Hora de Callar. ¿Cómo movilizar ese tema de investigaciones para que esa impunidad comience a disminuir? Dayana, yo creo que no es solamente la investigación, sino la capacitación que hoy los funcionarios y los armados ilegales, digo los funcionarios públicos que están llamados a protegernos, y voy a hablar aquí en primera persona de ti, de mí, a las periodistas mujeres, que entiendan por qué la violencia que se ejerce contra nosotras definitivamente sí es diferenciada. ¿Por qué es diferente la violencia que se ejerce contra un camarógrafo hombre, contra un periodista hombre, contra un hombre que comunica al que se ejerce contra nosotras? Y eso está muy ligado a otra de las medidas de reparación que ordenó la Corte Interamericana, que es el Plan de Capacitación Único Nacional para Funcionarios Públicos, que también ya va muy adelantado, y es darles herramientas de cómo se tiene que proteger la libertad de expresión de las mujeres en Colombia. Esta es otra medida que es súper importante, que tiene fondos destinados en esta primera etapa por parte del Ministerio de Justicia. Ya tenemos un plan de acción que se trabajó con la Universidad de los Andes, ya hay un pensum que la universidad trabajó
Y la segunda etapa, que arranca precisamente en un mes, se va a hacer con la Escuela Superior de Administración Pública para empezar a montar el software único de capacitación. Así que cualquier funcionario público va a tener que capacitarse en este tema desde el Amazonas hasta La Guajira y desde Chocó hasta el Bichada, como parte de estas medidas de reparación. Creo que eso es también inédito, pero nos va a permitir avanzar por lo menos en las herramientas para la prevención de violencias contra las mujeres periodistas. Los funcionarios públicos van a tener que tomar estas capacitaciones obligatoriamente, sí, o van a ser como más por empoderamiento del propio funcionario. No, se tienen que capacitar o se tienen que capacitar. Estamos en este momento en todo el proceso con el gobierno nacional para que quede como política pública. Bueno, ya es una política pública el plan de capacitación, porque además va a quedar en manos de la Escuela Superior de Administración Pública, pero básicamente se va a reglamentar para que sea de obligatoriedad. Hay algo bien importante y es que como cada entidad tiene diferentes cursos sobre temas de género, todo el pensum, todo el programa de capacitación quedó organizado de tal manera que si yo soy una profesora que ya ha hecho un curso sobre ese tema o soy un médico de medicina legal que ha hecho un curso de capacitación, yo puedo homologar para que me valgan lo que ya he hecho en mi entidad en este programa único de capacitación. Bueno, ya como para ir cerrando, hace un momento usted mencionaba esas condiciones que están atravesando niñas, mujeres en zonas donde el Clan del Golfo está traficando y utiliza la explotación sexual como arma de guerra. Sí. ¿Cuál sería el llamado a los medios para que se comience a informar de manera acertada? Porque aún se sigue cayendo en esa revictimización, en poner a la víctima de primeras. De hecho, hace unos días salió un informe de LLIC en el cual se dice que los medios siguen revictimizando a las víctimas y que aún no ven con la atención suficiente los crímenes contra mujeres. A veces como una batalla perdida, porque yo llevo muchísimos años capacitando redacciones en Colombia y a nivel de América Latina sobre cómo se debe informar acerca de la violencia de género y me sigo encontrando con los mismos errores. Pero además los vamos volviendo un lugar común. Entonces, ahora cuando venía para acá estaba escuchando un comercial en la radio que decía, aquí castigamos el turismo sexual. El turismo sexual no existe. El turismo sexual no está contemplado en el Código Penal colombiano. El turismo sexual no es un delito. La explotación sexual sí. Entonces, si nosotros desde la comunicación seguimos naturalizando que es que un grupo de extranjeros vienen a comprar sexo y eso se llama turismo sexual, estamos dándoles todas las herramientas para que vengan, lo hagan y se vuelvan a ir a sus países y no pase nada. Cuando tú dices, vino un extranjero y explotó sexualmente a una niña o a una mujer, eso es un delito y eso tiene cárcel. Entonces, empezando por ahí, por términos que parecen tan sencillos, pero que tienen una connotación judicial que nos ayudaría a enfrentar el problema. Falta capacitaciones en las redacciones, falta conciencia de los periodistas para que entiendan que el uso de una imagen, que el uso de una palabra, que algo mal titulado, que una imagen sin autorización o sin el previo reconocimiento de posible victimización está llevando a que fomentemos ese tipo de crímenes. Hasta que no estemos conscientes de eso, no vamos a parar los delitos, porque los medios de comunicación son la primera ventana para poder ver, para visibilizar, para denunciar o para revictimizar y empoderar, ahora sí, empoderar mal a los criminales. Entonces, el reto que tenemos es inmenso. ¿Qué se viene para No es hora de callar en términos de trabajo con mujeres que están siendo explotadas, que están sufriendo cualquier tipo de violencia de género? ¿Qué se viene y qué se viene también en medidas de reparación para usted misma? Yo dejé tan de lado mi reparación y me concentré tanto en los demás y en las demás, que
que ya se me olvidó que esto es una reparación, pero me parece muy bonito porque si yo logro hacer algo por las mujeres de este país y logro dejarle algo a las mujeres de este país, qué mejor reparación que esa. Lo que se viene es inmensamente grande. Hace unas semanas, el pasado 8 de marzo, nació un personaje nacional que le vamos a empezar a meter toda la fuerza de aquí a mitad de año, que se llama Violeta. Es una mariposa que se llama Violeta y que le va a hablar al país sobre la prevención de violencias de género, sobre qué es equidad, qué es igualdad. Y es un personaje que ustedes van a empezar a ver por todos lados, pero que es la llamada a poner sobre la mesa estos temas. Y eso es de la mano del programa Transmedia No es hora de callar, otra de las medidas de reparación que ordenó la Corte Interamericana, un programa que el Estado tiene la obligación de emitir durante 5 años por todos los canales públicos, por todas las emisoras públicas, por todo el país, emisoras de policía, de ejército, emisoras comunitarias. Así que es una tarea inmensa, donde faltan muchas manos, pero por eso mismo digo, esto ya no es de Ginette Bedoya, esto es del país y el país se lo tiene que apropiar y el Estado y los gobiernos, no solamente este, porque este tiene una parte, pero el siguiente gobierno tiene otra parte, se lo tienen que apropiar y lo tienen que echar a andar. Y también la empresa privada, El Espectador, El Tiempo, Caracol, RCN, los grandes medios de comunicación, Semana, los portales, también deberían echarle mano a esto porque la responsabilidad no es solamente de un sector, es de quienes comunicamos. Así que creo que es una oportunidad bonita. Y por otro lado está el Centro de Memoria, y por otro lado está el fondo, y por otro lado está la preparación del 25 de mayo, que viene con algo inédito también a nivel mundial, que lo estamos preparando con mucho amor, que les invito para que el 25 de mayo estén muy conectados porque va a pasar algo bien importante en el corazón de la cárcel La Modelo de Bogotá, donde me secuestraron hace 24 años, pero en mensaje de resiliencia. Así que son muchas cosas, mucho trabajo, pero creo que también es satisfactorio, pese a lo doloroso que ha sido, poder mirar todo esto en perspectiva de el dolor en última sirvió también para algo. Como víctima y sobreviviente, creo que volverse a acercar al lugar en el cual fue secuestrada debió ser un choque, pero ¿cómo puede considerar eso usted como una manera de reparación para usted? Yo, el 1 de enero de este año, me hice una promesa y es que tenía que empezar a cerrar muchas cosas que todavía me duelen profundamente. Y una de esas cosas es mi relación con la cárcel. Yo no voy a descansar hasta ver esa cárcel cerrada. No lo logré en mi demanda ante la Corte Interamericana, pero tengo la posibilidad de volver a hacer una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo voy a hacer. Esa cárcel se tiene que cerrar. Debajo de esa cárcel hay centenares de personas descuartizadas, que fueron descuartizadas dentro de la cárcel, arrojadas por las cañerías y que las desaparecieron. Tema que yo denuncié en esta redacción hace precisamente 24 años. Así que ese es uno de mis propósitos, pero yo necesitaba regresar a la cárcel para empezar ese proceso de transformación del dolor y ver la cárcel como una oportunidad y no como el peso que he cargado durante 24 años sobre mis hombros. El regreso fue durísimo, fue hace algunas semanas. La semana pasada tuve que volver para preparar todo el 25 de mayo y creo que cada vez que regrese en los próximos días el dolor va a ir cediendo y eso es lo que yo quiero porque también creo que me lo merezco. Yo dejé mi vida de lado por todo esto que pasó y creo que me merezco un día de pararme frente a esa cárcel y no sentir tanto dolor. Creo que es muy increíble lo que nos dice también. Es como un llamado a esa resiliencia que seguramente a muchas mujeres que están atravesando por momentos de violencia en este mismo instante, puede servirles escuchar como lo que usted misma está diciendo, el hecho de reconciliarse con esos lugares que son dolorosos y que de una u otra manera le ayudan a crecer a uno como persona. Muchas gracias por este espacio, Ginette. Para finalizar, me gustaría pedirte algunas palabras para esas mujeres que están comunicando en situaciones supremamente hostiles que las ponen diariamente en riesgo. ¿Qué les dirías y por qué seguir
informando en esta época donde todo es tan momentáneo, es tan rápido? Dayana, desde el día cero después de mi secuestro, siempre dije que a mí el periodismo me salvó la vida porque fue así. Y repito algo que he dicho muchas veces, en ese momento, hace 24 años, tenía dos opciones, el exilio y el suicidio. Y yo escogí el periodismo y el periodismo me salvó. Y sé que las mujeres que me están viendo, que comunican, que tienen una pequeña emisora por allá en el Putumayo o que hacen periodismo digital desde los Montes de María o que están en la costa Caribe o están en los llanos, en cualquier lugar del país, sé que el poder transmitir lo que ustedes documentan, lo que sienten, lo que van investigando, les llena el alma. Porque cuando uno hace periodismo en esa forma es porque está enamorado del periodismo, está enamorada del periodismo. Yo les diría que se enamoren aún más del periodismo porque ustedes no se imaginan cuántas vidas logran cambiar con tan solo una publicación. Una publicación cambia una vida y creo que ese es un motivo más que suficiente para aferrarse a eso y para seguir haciendo el trabajo muchas veces en circunstancias muy difíciles, pero vale la pena. Muchas gracias a todas las audiencias que acaban de ver este maravilloso capítulo. Recuerden estar conectados con las redes sociales de Justicia Inclusiva y El Espectador, un espacio para hablar sobre acceso a la justicia y cuáles son los esfuerzos que hacen las instituciones y las poblaciones para acceder a este derecho.